Hola, buenos días. Hola Karina, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. No, al Hola, contrario, buen día. por el espacio, Nadia, Lore. ¿Cómo están? Ella Muy también bien. está, Juan José, ¿verdad? Ok. Sí, Buenos días, Juan José, ¿cómo estás? Muchas gracias por seguir en el rally y por tu entusiasmo para participar. Nos estaríamos esperando a Carolina. sí, buenos días. Sí, enseguida se conecta. Perfecto. Bueno, entonces damos un momento. Eh, Ahorita rápidamente les vamos a dar como un repaso, un resumen de cuál es el puntaje que obtuvieron en la segunda ronda, por la que pasaron al nivel leyenda, o sea, la última etapa, y las fortalezas y debilidades que nosotros identificamos al momento de hacer este puntaje, para que ya posteriormente los dejamos a ustedes dos, bueno, a ustedes y al equipo platicar. Si tú ya viste algo de su trabajo, si tienes preguntas en particular, que se las hagas para que ellos también ya procedan como a tener esta sesión de preguntas contigo. Y digo, cualquier cosa posteriormente, aquí nosotros vamos a seguir acompañándolos. Está Alice y está Dianita, que también ellas están en el equipo de comunicación y de diseño, y también nos darán algunos tips sobre esa eh, característica de que estamos calificando, esta variable que estamos calificando en los trabajos, para que para en su último trabajo lo tengan ya todo súper claro y qué cosas se podrían mejorar y qué cosas ya han hecho bien. Entonces, esa sería nuestra dinámica. En cuanto se incorpore Carolina, comenzamos. Súper, Lore, muchísimas gracias. Solo una preguntita, solo para asegurarme que estoy en porque recibí dos invitaciones de mentoría. ¿Este es del equipo de Gerardo Núñez? No, es el equipo FESAC. Si quieres, ahorita te compartimos nuevamente la liga. Muchas gracias. Solo para asegurarme que estoy en la correcta de las dos. Una disculpa, es que se me fue como que el internet y ya no contesté. Sí, está perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Lore, ya lo ven hecho. Te lo dejé en el chat. Sí. Estaríamos completos. Nadia, no sé si nos podrías platicar un poquito entonces en la dinámica que platicamos, los puntajes que obtuvieron el equipo de Caro y de Juan José. Sí, claro. Bueno, chicos, chicas, pues primero felicitarlos. Es de los equipos más fuertes del rally hasta el momento. Perdón, aquí de hecho me faltó. Ustedes en creatividad tuvieron 20 puntos de 20. En profundidad de análisis tuvieron 30 puntos de 30. Y en el reto de impacto es donde vemos que ustedes tienen todavía como la oportunidad de alcanzar el mayor puntaje. Entonces, de verdad son de los equipos punteros, entonces échenle muchas ganas en esta última etapa, creemos que tienen muchísimo potencial y bueno, particularmente en su reto de análisis, como les comentaba, tuvieron los 30 puntos, es un buen desarrollo y un planteamiento muy profundo del tema, vemos que tienen muchas fuentes de información, que está muy bien documentada su propuesta. En el reto de creatividad igualmente hay un buen manejo de elementos gráficos y creemos que su uso de plataformas fue muy buena, o sea, no solamente en la creación de su contenido, sino el uso de las herramientas dentro de la plataforma fue muy bueno. Fueron el equipo con más interacciones de todo el rally, entonces ahí también muchas felicidades por eso. Y pues finalmente en el reto de impacto, donde encontramos sus áreas de oportunidad, es que a las conclusiones a las que llegaron realmente no son tan distintas a otras que conocen. O sea, tenemos conclusiones buenas, sin embargo, pueden ser muy similares a otros ejercicios. Y estas nos enfocan en presentar una propuesta. Entonces, creemos que ahí estuvo mayor área de oportunidad, enfocarse en las conclusiones para generar una propuesta ya de acción o de impacto
y pues ahí es donde creemos que Cari les puede ayudar muchísimo porque tiene experiencia en propuestas ya hacia la implementación. Y pues nada, chicos, felicidades y te dejamos, Cari. Gracias. Muchas gracias, Nadia, y muchísimo gusto al equipo, Carolina, y se me escapa tu nombre, Joel, no, es que no alcanzo a verlo. Juan José, perfecto. Pues es un gusto estar aquí con ustedes, me sumo a las felicitaciones que ha expresado Nadia. Yo también tuve la oportunidad de ver quizás con un menor nivel de profundidad la propuesta que han hecho, pero felicitarles muchísimo porque creo que haber llegado a esta etapa es muy valioso. Y justamente, como ya les comentaba Nadia, pues la intención de este espacio es que podamos ver cómo se pueden atender estas áreas de oportunidad, ¿no? Sobre todo en el tema de impacto, cómo se pueden generar quizás algunas propuestas innovadoras, ¿no? Y disruptivas que les puedan dar un mayor puntaje, una mayor fortaleza en la parte que sin duda sería el área de oportunidad, ¿no? Pero quizás antes de entrar en materia, a mí me gustaría pedirles si nos pudieran compartir de manera muy económica, muy ejecutiva, como desde su perspectiva, el espíritu, ¿no? del proyecto y del planteamiento, un poco para entender la lógica detrás, y quizás ya nos vamos adentrando en la fase de cómo robustecer las conclusiones, ¿no? Pero si podemos hacer un recuento de cuál es la lógica del planteamiento, cuál es el objetivo central, y con base en eso ya nos vamos adentrando. ¿Les parece bien? No sé si Caro o Juan José quisieran, cualquiera de los dos, tomar la palabra. Sí. Disculpe, es que también se me traba un poco el internet. Bueno, no sé si les pudiera compartir lo que hemos hecho hasta ahorita con una página. Mi compañero ayer les mandó un link, creo. A ver, esperen un tantito. Lo enviaron a transparencia porque me parece que no llegó. Si quieren volver a enviarlo o pasarlo Sí, por los aquí. envía... Ok. Sí. Gracias. Permítanos tantito, yo voy a compartir porque a mi compañera le está fallando un poco el internet. Si nos quieren compartir aquí el link, nosotros podemos hacerles compartir la pantalla para que no les tome tanto de su Sí. internet. Sí, entonces permítame, ¿sí? Muchas gracias, José. No, a usted. Ok. Aquí está. En un momento lo comparto. Listo, si quieren nos pueden ir platicando. Bueno, pues en primera entrada nosotros decidimos desarrollar nuestro proyecto a través de una página web. Esto en función de que queríamos pues profundizar más en las cifras y que se viera de alguna manera más completo el trabajo. En principio, en el principio de la página, empezamos con ¿qué? Empezamos con una generalización de lo que conocemos ya de los pueblos indígenas, que incluso está desarrollado en las infografías que hicimos en el segundo reto. Me parece que ahorita que estoy viendo
el link, les mandé un link pasado. Bueno, la cuestión es que añadimos más información de la que ya había y nos centramos más que nada en el tema transversal de el COVID, aunque también estamos tomando cuestiones de género y nos hemos estado dando cuenta de una pues mala distribución del presupuesto conforme a uno de nuestros proyectos, bueno, conforme a uno de los proyectos del presupuesto de egresos de la federación, eh, donde hay unas cuantas pues incongruencias a nuestro modo de ver y queríamos ver si podíamos pues implementar no solo una de las transversales, sino más bien enfocarnos en el COVID, pero también de alguna manera pues conocer también esos pequeñitos problemas que existen con género o con la anticorrupción. También en principio desarrollamos pues los montos que hubieron alrededor de distintos años, desde 2018 a 2021, esto para poder hacer una comparativa desde que empezó a desarrollarse el programa, puesto que fue cambiando incluso de nombre, y como en 2020, al momento de nosotros enfocarnos y investigar las cifras, decayó pues este monto e incluso no se pagó por completo. Y a medida que nosotros fuimos viendo las circunstancias en las que se encontraba, eh, bueno, en las que se encontraba cada proyecto en cada año, nos percatábamos de que influían el empleo, la ocupación, los ingresos, entre muchos otros aspectos que pues en la vida de la población indígena no se llega a completar o no se llega a apoyar de la manera que pretende el proyecto del bienestar para los pueblos indígenas, que es el proyecto del, bueno, el proyecto de del José, presupuesto, perdón. del presupuesto Dejamos de federal. escucharte un segundititito. Ah, ok, ok. Los últimos 30 segunditos se cortó. Ah, bueno, les decía que nos dábamos cuenta de que el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación con respecto al proyecto de bienestar para los pueblos indígenas no cumplía del todo, pues, con las necesidades que necesitábamos abordar con respecto a, pues, la mejora de estos pueblos indígenas y que al final de cuentas, conforme hemos estado investigando las cifras y viendo el contexto histórico, nos hemos dado cuenta de que pues evidentemente hay bastantes grietas dentro del proyecto y pues tal vez para 2021 y con la nueva, pues con el nuevo presupuesto aprobado, logremos pues encontrar algunas medidas a tomar para con también con respecto al anterior año de 2020, donde pues al final de cuentas no se pagó por completo pues este presupuesto. Al mismo tiempo que queremos encontrar nuevas alternativas o ver si se puede profundizar más allá de lo nacional, sino más bien encontrar tal vez eh, pues nacionales, sino más bien globales que apoyen a estos pueblos indígenas. También por eso nosotros quisiéramos pues conocer si dentro de la Agenda 2030 pudiesen existir pues proyectos o planes para con la mejora de las ODS que nosotros también estamos manejando, que son la de la erradicación de la pobreza y la erradicación de las desigualdades, para con pues globalizar los datos y conocer qué otras perspectivas existen con respecto a los pueblos indígenas, no solo en México, sino con respecto a otros países. Y pues en concreto eso sería nuestra base para nuestro desarrollo del tema. No sé si mi compañera Carolina quiere agregar algo. No, yo creo que ya dijiste lo más importante y pues ahora nos falta poner en la página todavía las propuestas. Aún no llegamos a eso. Y también tuvimos el problema que no encontrábamos datos actuales. Creo que los más actuales que encontramos eran de 2018, pero la mayoría son de 2015. Sí, sí, sí. Creo que eso fue uno de los puntos que más ruido nos causaba porque pues no lográbamos relacionar tal cual el presupuesto conforme a las encuestas intercensales y realmente
pues la ausencia de información sí nos hacía mucho ruido y no sabemos si existen otros datos que tal vez nosotros no sepamos encontrar, pero pues sí nos ha costado un poquito de trabajo encontrar pues cifras más actuales. Y como comenta mi compañera Caro, pues sí es más que nada ese pequeño ruido que nos deja. Es súper interesante el planteamiento que están haciendo y la verdad es que la plataforma se me hace súper bonita, o sea, gráficamente creo que es muy digerible y muy fácil, ¿no? De ir siguiendo como el track, pero quizás antes de entonces de adentrarnos tendría un par de preguntitas frente a lo que mencionaban ahorita. Cuando mencionabas el tema de la incongruencia que existe, que han identificado algunas incongruencias entre el presupuesto, entre el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación y el proyecto de bienestar para pueblos indígenas, ¿qué tipo de incongruencias necesarias, o sea, cuáles son como esas inconsistencias que encontraron? Supongo que va un poco en línea al monto, ¿no? Que se está asignando al presupuesto, o qué identificaron por ahí. Sí, de hecho es conforme al monto, si se puede ir a política fiscal en la página. Me parece que ahí mi compañera Caro les podría explicar porque ella estuvo desarrollando de alguna manera esa parte. Sí, es sobre todo en la distribución, porque notamos que la mayor parte del presupuesto, bueno, un 40% se concentra en la Ciudad de México, mientras que otros estados que tienen mayor porcentaje de población indígena tienen porcentajes menores, mucho menores. Claro, y Bueno, una... sí, perdón, adelante. gracias, disculpe. También y de población, con respecto, como mencionaba, tal vez en los lugares en los que existe una de población, como son Oaxaca, Chiapas, Veracruz, evidentemente la ocupación, en términos generales, viene a ser 50-50, una población económicamente activa y una población económicamente inactiva. Y pues en cifras, pues realmente sí es un tanto preocupante de que solo la mitad de la población, claro, sin considerar los estudiantes, los niños menores, o los adultos mayores que ya no pueden realizar actividades, pues persista en un 50% activo y un 50% inactivo. Y esto en función de los ingresos que pudiesen llegar a tener, que creo que la compañera Caro lo podría explicar de una manera más detallada, pues ella desarrolló los ingresos de la población indígena. Realmente el presupuesto que se les destina no es tanto y pues a esa necesidad de pobreza extrema que también se están enfrentando debido a que dentro de los índices de pobreza la población indígena está entre los más altos, incluso forma mucha más parte de toda esa población de pobreza. Realmente nos preocupa pues esa mala distribución del ingreso que pues está más dirigido a, como mencionaba mi compañera, a la Ciudad de México que a otros estados en los que debería de existir un mayor apoyo y que no se les está pues dando. Pero aquí tendría justamente una preguntita. Se me hace muy interesante, de hecho, el hallazgo. Lo que no me queda muy claro es cuando hablamos de esta distribución, ¿lo están planteando en términos de participaciones o en términos de aportaciones? Porque creo que eso es algo fundamental, ¿no? A incorporar en el análisis. No sé si me pudieran platicar un poquitito más de esa parte solo para terminar de entender la propuesta, ¿no? O sea, estamos hablando en términos agregados, eso creo que lo comprendo, pero la única preguntita que no me queda muy claro es, o sea, en esta distribución donde claramente hay una pues, área de oportunidad interesante, ¿no? En cómo se están asignando los recursos por entidad federativa, ¿lo están planteando en términos de recursos etiquetados o no etiquetados? De hecho, en ese aspecto, bueno, nosotros estamos considerando a partir del PEF, bueno, a partir del programa y de las cifras que conseguimos del programa, utilizamos pues los montos pagados, bueno, nos ampliamos a desarrollar desde el monto modificado, desde el monto aprobado hasta el monto modificado y hasta el monto pagado. Sin embargo, no nos enfocamos tanto en qué se está pagando, puesto que sí, en la base de datos nos proporcionaban pues, las cifras y las cantidades que se destinaban tal cual a, por ejemplo, a servicios
pero creo que en esa parte sí estamos un poquito deficientes. Yo creo que sí nos haría falta pues centralizar la información, pero en concreto yo creo que sí nos referiríamos a un agregado completo. Ok, ok, perfecto. Lo pregunto porque se me hace súper interesante y creo que sería muy rico si en el marco del análisis se pudiera plantear un poquito la lógica detrás de, digamos, si estamos hablando de participaciones o de aportaciones, porque justamente la distribución, o sea, digamos que todo, bueno, ustedes seguramente lo conocen perfecto, ¿no? Que todos los recursos recaudados se van a esa bolsa federal participable y cómo se baja a las entidades federativas. Muchas veces también tiene que ver digamos, está el programa y ese programa define ciertos criterios para su distribución, pero también creo que sería muy interesante que pudieran analizar justamente de los recursos que se recaudan, ¿no? Y que tiene la federación a su disposición, cómo se desagregan en términos de participaciones y de aportaciones. Las participaciones son esos recursos no etiquetados que muchas veces, bueno, no muchas veces, de hecho, el criterio o la lógica detrás de la distribución de las participaciones son dos cosas, ¿no? Que incluye la fórmula. Primero, la cantidad de población y segundo, la capacidad de recaudación, cuánto recaudan. Entonces, aquellos que tienen mayor población y que recaudan más, se llevan una mayor cantidad de participaciones, mientras que en las aportaciones, aquellos estados con mayores carencias sociales reciben recursos etiquetados, ¿no? Entonces, y principalmente están muy abocados a la atención de carencias sociales. Yo creo que también sería súper interesante que pudiéramos como digamos, vincular o contrastar esta distribución del programa per se frente a los recursos que reciben las entidades federativas en términos de aportaciones, que son, recordemos, estos recursos etiquetados para el financiamiento o principalmente abocados a cerrar las brechas, ¿no? Creo que sería súper interesante que se pudiera un poco contemplar, porque de hecho me llama mucho la atención que el 40% esté concentrado en la Ciudad de México con base en lo que nos platican. Y creo que sería muy interesante ver como para cerrar la pinza y tener como la película completa, esta otra parte, ¿no? De la ecuación. No sé si es confuso o es un poco más claro, ¿no? A lo que me refiero. Ay, disculpe, ya no escuché la última parte, pero de hecho sí, sí, incluso en nuestras infografías creo que yo me perdí un poco con terminología, pero al final de cuentas, en las infografías del segundo reto sí nos pues concentramos un poco en desarrollar esa parte, porque incluso sí checamos pues el índice de participación por cada estado, cuánto aporta al producto, bueno, cuánto porcentaje aporta al Producto Interno Bruto, y con relación, claro, a esto, y llegué a leer unos cuantos artículos que comentaban que sí, evidentemente el presupuesto está muy ligado a pues esa participación que llegan a tener los estados. E incluso llegamos a notar, por ejemplo, en el estado de Yucatán, de que a pesar de que tenía la misma participación que estados como Oaxaca, Puebla o Chiapas, no se le daba el suficiente aporte, porque incluso me parece que en 2019, incluso en 2018 o en 2019, no recuerdo muy bien, tenía un monto destinado, un monto actual, no recuerdo la cifra exacta, pero tenía un muy buen monto aprobado. Sin embargo, al final de cuentas, al modificarlo, los dejaron en cero y ya ni siquiera, y al final solo se pagó, me parece que una tercera parte de lo que se pretendía. Y pues sí nos causó bastante ruido. Pero ahorita en la página, la verdad, sí lo dejamos pasar. Yo creo que entre tanta información que empezamos a reclamar nueva, ya, y pues realmente sí se me fue. Pero sí, evidentemente sí pretendíamos buscar pues también el nivel de participación que tenían dentro del Producto Interno Bruto. No sé si a eso se refiere con respecto a pues esa distribución que tiene conforme a la población y la del presupuesto. O yo me equivoco. No, justamente va en esa línea y me parece muy rico que también lo tengan en el radar como parte de la información que han consultado. Creo que eso es muy valioso. Sobre todo, o sea, además de la participación que se tiene en el Producto Interno Bruto, hay que ver también cuál es la participación que se tiene en la Bolsa Federal Participable, ¿no? Porque hay muchas veces, de hecho ahora con todo este debate
la Alianza Federalista y demás, a veces se utiliza la cifra de la participación justamente en el Producto Interno Bruto, pero eso es en términos, digamos, como de cuánto aporta a la economía nacional, pero otra cosa es cuánto aporta, cuánto recauda el Estado, ¿no? Cuánto aporta a la Bolsa Federal Participable, que es esta gran bolsita donde se concentran todos los recursos y con base en esa aportación es que se hace el cálculo de los recursos no etiquetados, ¿no? De las participaciones. Y habría que ver, o sea, yo lo que les aconsejo es que quizás en el marco de la plataforma, a efectos de que sea todavía, o sea, que puedan ustedes fortalecer el argumento, porque yo la primera pregunta que tendría es, con base en la plataforma que nos han mostrado y con esta concentración de los recursos en la Ciudad de México, quizás la primera pregunta que me vendría a la mente es, bueno, y de las participaciones, perdón, de las aportaciones, que son estos recursos etiquetados destinados a la reducción de las carencias sociales, ¿cuánto reciben las entidades federativas, no? Porque aquí estamos hablando justamente de un programa federal, pero también es muy importante, creo, que podamos visibilizar cuánto están recibiendo las entidades federativas desde la federación, no necesariamente o sea, yo entiendo que el argumento central está en el análisis del PEF, del presupuesto de egresos, pero sería muy interesante complementar la visión justamente con también los recursos de los que disponen las entidades federativas para la reducción de las carencias sociales que muchas veces está abocado a la atención de pueblos indígenas, ¿no? Solo lo planteo como una patita que me parece que por ahí está ausente y que creo que sería muy interesante para poder tener como la película completa, aunque sí, claro está que ahorita el lente o el zoom del análisis está en este programa como tal, ¿no? En este programa para el bienestar, y de hecho me encanta que también tenga el apartado de política fiscal. Ahí mi única sugerencia puntual sería quizás en la política fiscal que se integre esa dimensión del análisis, que esa información que está en Coneval sobre cuánto están recibiendo las entidades federativas vía aportaciones que están destinadas justamente a la reducción de las brechas, sobre todo el FAIS. El FAIS es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y ese fondo justamente está abocado a temas que tienen que ver con reducción de brechas. Creo que sería muy interesante si ese análisis se pudiera integrar en la pestañita de política fiscal a efectos de completar la película completa, ¿no? Para tener claro cuál es la situación, ¿no? de la población indígena en términos de recursos. Pero de entrada me parece un análisis súper, súper interesante y esto me lleva a dos preguntitas más. Mencionaban el tema de los datos actuales, ¿no? Que eso ha sido un gran reto, que no encontraban información más allá de 2018, y preguntarles cuál es el planteamiento o la propuesta que están haciendo al respecto, ¿no? Frente a la falta de datos oportunos, de datos vigentes. ¿Por ahí tienen alguna propuesta? Digamos, como parte de las conclusiones, ¿se integra este tema o no? Y por otra parte, la segunda preguntita que les quería hacer es, ¿quién sería el usuario potencial de esta plataforma? ¿Quiénes ustedes imaginan que podrían ser usuarios para el uso de estas plataformas? Bueno, concretamente de esta plataforma como tal. Bueno, pues la primera pregunta, la verdad es que nosotros no habíamos considerado pues esto que tiene que ver con lo de los datos, porque sí es preocupante para nosotros, pero no habíamos buscado propuestas. Sin embargo, ahorita así en términos simples, o tal vez en lo que yo me imaginaría, o tal vez podría ser una medida que podríamos cambiar, que tal vez pueda ser un poco complicado, no sé, por cuestiones, no sé, estáticas. Sería que, en primer lugar, tengo entendido que los censos son cada 10 años, me parece, y pues por ello las encuestas intercensales pues tienden a ser a mitad del censo. Entonces, pues esta información que pues se rezaga cada 5 años, pues evidentemente llega a ser de necesidad. E incluso yo considero que sin información oportuna, pues no podemos llegar a tener nuevas metas. Entonces, tal vez, o no sé, la verdad desconozco si se pudiese o no, eh, implementar tal vez no censos, pero sino más bien otro método por el cual podamos conseguir este tipo de información para que sea oportuna, claro, porque pues el estar trabajando con datos de 2015, de 2018, que ahorita con respecto al aumento de la población o la caída de la población que está dando, por ejemplo, con
lo del COVID, con esas tasas de natalidad altas, la verdad es que siento que ya no tiende a verse tan representado, por ejemplo, la población económicamente activa o la inactiva. Incluso me parece que tampoco se toman en cuenta cambios que han existido. Uno que noté, que me parece que antes la población económicamente activa era a partir de los 12 hasta 12 en adelante, pero ahora es de los 14 años en adelante, y la verdad sí me causó también un poquito de ruido porque no sabía si sí seguir utilizando las cifras de 2015 o si, porque las de 2015 cubren de 12 a más años, pero no sabía tampoco si utilizar las de 14, y en vista de que no estaban los datos de 14 o más, también me causó bastante ruido. Así que yo creo que, pues, las medidas o las propuestas que nosotros querríamos implementar para conocer más, bueno, para fortalecer esa parte sería, pues sí, tal vez no hacer un censo más corto, sino más bien implementar encuestas o de alguna manera reducir o hacerlo más pequeño esa brecha, y que no sea cada 5 años, sino, no sé, cada 2 y medio años o 2 o 3 años, no lo sé. Juan José, ahí nada más, yo le quería interrumpir un poquito a Cari sobre, digo, nada más para aclarar un poco tanto la recomendación que ella les dio como lo que ustedes han hallado. Ustedes están siguiendo el programa que lleva a cabo el INPI, que es este programa de bienestar para pueblos indígenas. Entonces, creo que este hallazgo que ustedes encontraron, de que está concentrado en la Ciudad de México, tiene todo el sentido porque es, como decía Cari, un programa federal. Entonces, digamos, el INPI está en la Ciudad de México y ya a partir de ahí se distribuyen los recursos que van hacia las poblaciones indígenas de todo el país. Por eso es que encontraron este hallazgo. Lo que les dice Cari es, vayan a las bases de gasto federalizado, justo ya les dio el fondo, que es este otro complemento que le da la federación a las entidades, y completen el gasto. Y sobre esta última pregunta que les hizo y que tiene un poco que ver hacia dónde van los hallazgos, yo creo que ustedes tienen un análisis muy completo, y esta propuesta que ustedes nos están dando de intensificar los censos, intensificar las encuestas, es muy válida, pero creo que han tenido hallazgos que podrían ir un poco más allá de eso. Creo que tendrían que replantearse un poquito. Toda esta información que ustedes están teniendo aquí está muy bien analizada. Creo que les daría para proponer una solución de política pública distinta, que no solamente se enfocara en la información. Creo que este aspecto de que no hay información lo pueden presentar como un hallazgo para que, como les hemos dicho a otros participantes, su aprendizaje se vuelve el aprendizaje de todos, que su aprendizaje de que no hay información, de las dificultades que tuvieron para hacer este análisis, sea un hallazgo, pero no sea como tal la solución al problema, porque el tener más encuestas, tener más información sí nos va a ayudar, pero en general no estás resolviendo la problemática que tú quieres, que es justamente mejorar las condiciones de la población indígena. Yo ahí, y ahorita ya dejo acá y me callo, me iría más a que ustedes repensaran qué de este programa ustedes vieron en los hallazgos, ya sea de transparencia presupuestaria o de Coneval o del INPI, está funcionando, que no está funcionando, y ver cómo se podría mejorar desde ese punto de vista. Si es que está fallando porque ustedes creen que de verdad necesitan más dinero, si está fallando porque no debería de estar concentrado a través de un programa federal y debería irse directo a los estados. Creo que de por ahí tendrían que ir sus propuestas de solución y no tanto quedarnos en este nivel tan superficial de no hay información, hay que generarla más. Claro, hay que incluirlo como parte del hallazgo, como parte del resultado, pero creo que su análisis es muy profundo y les da para mucho más. Nada más eso es lo que les quería comentar. No, sí, sí, me parece perfecto, pero en respuesta a usted, la verdad es que la respuesta que estaba dando con respecto a lo de la información fue más que nada una adición, porque no, como nos comentaba como nos comentaba, ay, no sé cómo decir, Karina, este, eh, nos preguntaba si íbamos a añadir estas conclusiones, bueno, esto de la ausencia de información en nuestras últimas conclusiones y propuestas. Y pues esto fue como que un análisis pequeño, pero al final de cuentas lo que nosotros queríamos, bueno, queríamos o planeábamos demostrar como propuestas era evidentemente
pues buscar política pública, ver si podíamos implementar política fiscal, política monetaria, porque de hecho nosotros estamos estudiando economía y tal vez el buscar una manera de encontrar nuevas políticas llegaría a ser, pues, en concreto nuestras nuevas propuestas. Sí, evidentemente también vamos a implementar, como nos mencionaba Elena, pues esta situación de los datos, que evidentemente sí es de necesidad de intensificar. Pero más allá, sí tenemos como que otra perspectiva con respecto a nuestras propuestas finales y nuestras conclusiones finales, ya que sí estamos pues viajándonos más por todo el aspecto económico sobre los salarios, esta población ocupada. Y pues sí nos enriquece mucho este comentario que nos haces. Tal vez ya las teníamos, pues estas perspectivas, pero pues ahora con lo que nos comentas, sí, yo creo que nos fortalece más y intentaremos, pues sí, ahondar más, porque como menciona, tenemos bastantes datos, hemos profundizado lo suficiente y creemos que tal vez logremos encontrar conclusiones mejores y propuestas que de verdad ayuden. Totalmente de acuerdo y muchas gracias, Lore. Para mí también es muy valioso escuchar esta orientación, ¿no? Como justamente ya pasando a la parte de la propuesta concreta, más allá de los hallazgos y de la información disponible que me parece muy vasta y muy rica, entonces entiendo que lo que ustedes están planteando o lo que buscan es generar algún tipo de reforma, si entiendo correctamente, a nivel de política fiscal, a efectos de disponer de mayores recursos que estén abocados a la atención de los grupos indígenas. ¿Lo entiendo correctamente? ¿Va por ahí más o menos lo que quieren plantear? Pues en términos generales, sí. En realidad también es como que una perspectiva todavía sin sintetizar, puesto que aún estamos recabando más información y todavía no estamos como que con la propuesta final, pero sí en términos, yo creo que sería una de nuestras propuestas a desarrollar. De acuerdo, súper. Aquí quizás les puedo dar algunas pistas, compartir algunas ideas. Si lo que se está planteando, digamos, si el problema es que no hay una buena distribución de los recursos, que existe una incongruencia entre lo que se destina en el PEF frente a las necesidades que requiere el financiamiento de este programa. Bueno, de entrada, yo les sugeriría que podrían plantear quizás como un paso intermedio un tipo de análisis sistémico. No sé si estuvieron presentes en la capacitación que dimos justamente sobre el ejercicio que se estaba haciendo en el presupuesto de egresos para tener incidencia en los ODS. Y aquí algo muy interesante era justamente poder analizar dónde hay como intersecciones dentro de los programas presupuestarios en diferentes ODS, ¿no? O pensémoslo sin llamarle ODS en diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, pensemos en cómo un programa presupuestario que puede ser que no necesariamente esté destinado al tema, ¿no? del programa para bienestar para los pueblos indígenas, pero quizás sí se puede ver desde otra óptica. Y de hecho me llamaba un poquito la atención que dentro de los ODS prioritarios no apareciera el 5, porque justamente el 5 habla de la reducción de las desigualdades en términos de género, ¿no? Del empoderamiento de niñas y mujeres. Y ahí, por ejemplo, también hay todo un tema que podría ir muy en línea con lo que ustedes están planteando, porque también muchas veces cuando lo vemos desde estos lentes de no dejar a nadie atrás y desde estos lentes de vulnerabilidad, muchas veces esas intersecciones, ¿no? De mujer y además mujer indígena se ven todavía más agraviadas. Entonces, de entrada, creo que el ODS 5 es relevante integrar en el marco de la plataforma y de todo el análisis. Y una herramienta que creo que podría ser muy útil y que existen aproximaciones aquí, Lore, no me dejará mentir, ¿no? Tanto desde Hacienda como en la Cámara de Diputados, justamente es analizar dónde están esas sinergias y esos puntos de encuentro entre ciertos programas presupuestarios que tienen incidencia directa o indirecta en temas que son transversales, ¿no? Y pensando que el tema de bienestar y de reducción de brechas, particularmente pueblos indígenas, podría ser uno de ellos, no necesariamente, digamos, o sea, podríamos ver de entrada algún tipo de herramienta que con base en toda la información que ustedes ya generaron, pudiera ver cómo se puede hacer un uso más óptimo y coherente de otros programas presupuestarios que sí inciden, ¿no? en este programa que ustedes tienen en el foco del análisis. Eso creo que podría ser muy interesante como herramienta concreta y como propuesta concreta, ¿no? Pensar en una herramienta de análisis sistémico que permita ver cómo se puede hacer un uso más óptimo y eficiente de los recursos que están en otros programas presupuestarios que sí inciden de manera directa o indirecta.
Ahorita les voy a compartir también la página donde van a poder conocer y descargar también las herramientas que al menos desde acá impulsamos en ese sentido, porque creo que podría, o sea, yo me imagino que creo que eso podría ser muy útil, ¿no? De entrada, visibilizar qué otros programas presupuestarios inyectan o nutren recursos frente a este 14.9% que veía que está aprobado, ¿no? En el marco del PEF. Eso como un primer punto. Y moviéndonos ya concretamente a la propuesta, por ahí habían mencionado ustedes que el interés también iba en encontrar nuevas fuentes de financiamiento, ¿no? Fuentes innovadoras que puedan cerrar la pinza o complementar a los recursos que ya están en el presupuesto de egresos. ¿Eso es algo que también es de su interés, como promover nuevos instrumentos o encontrar nuevas fuentes? Pues en concreto, la verdad, no, nosotros estábamos más dirigidos a, pues, de alguna manera desarrollar, pues, ese PEP, pues, con respecto a este sector de la población, pero el buscar otras alternativas, la verdad, no lo habíamos considerado, pero no sé, siento que sí llegaría a ser, pues, enriquecedor, no sé si usted pudiese asesorar con eso, o de alguna manera conocer, o no sé a qué se refiere, si nosotros de alguna manera implementemos a partir de dónde obtendríamos pues esos recursos, es mi duda. Es un punto bien interesante y lo planteo porque cuando los estaba escuchando, lo que estaba pensando es que también si parte de la propuesta tiene que ver con movilización de fuentes adicionales, o sea, digamos, veo aquí tres patitas, ¿no? Para irlo aterrizando. Por un lado estábamos hablando de cómo hacer un uso eficiente de los recursos y ahí creo que esta herramienta de análisis sistémico para ver qué otros programas presupuestarios inciden directa o indirectamente en los ODS que ustedes consideran prioritarios y concretamente, ¿no? En la atención a pueblos indígenas, creo que eso sería muy valioso, tener como la visión sistémica, ¿no? De dónde también hay otros recursos que no necesariamente están planteados para ello, pero que sí tienen una incidencia, y ese es el caso, por ejemplo, de género, que sí por ahí hay distinciones puntuales, ¿no? A estas interseccionalidades que ya mencionábamos. Como una segunda patita, está este tema de una propuesta quizás de política fiscal, y ahí sin duda creo que algo fundamental, bueno, yo me podría colgar de las ramas, pero algo fundamental es que se revisen también las fórmulas con las cuales se están distribuyendo los recursos, ¿no? Porque justamente el problema, o aquí lo que es un poco controversial, es que muchas de esas fórmulas utilizan información que, como bien decías, no es actualizada. En el caso, por ejemplo, de algunas entidades federativas, la información es verdaderamente obsoleta y no refleja el contexto real. Entonces, hablar de si su tirada es pensar en una reforma fiscal, mi sugerencia sería, de entrada, revisemos las fórmulas con las cuales se distribuye el presupuesto, ¿no? De la federación hacia las entidades federativas, e integremos variables que justamente estén abocadas a la reducción de las brechas, ¿no? Esto en el contexto de las participaciones, donde ya platicábamos que los principales criterios pues es la recaudación fiscal de las entidades y el número de población. Y entonces eso pone en desventaja a los estados más marginados, ¿no? Y donde mayoritariamente se concentra la población indígena. Y si un tercer elemento de su propuesta tiene que ver con la movilización adicional de recursos o de otras fuentes, platicarles que no hace mucho la Secretaría, de hecho fue en septiembre de 2020, Hacienda emitió un bono soberano ODS. Ustedes podrían también referirse a la creación o al impulso de mecanismos similares a exclusivamente para la atención o la recuperación de COVID en contextos de poblaciones indígenas. Voy a compartir rapidísimo mi pantalla solo para que lo puedan visualizar, pero este bono ODS, un bono es deuda, ¿no? El bono es la emisión de deuda y básicamente, sí. Sí. Ya tenemos al siguiente participante, se nos acabó el tiempo, chicos. Si quieren, si tienen más dudas, creo que ya las podemos ver por correo. O sea, creo que ya ahorita Karina les dio un panorama muy claro. Si de verdad tienen más dudas, pues pueden contactarnos a nosotros. Lo que pasa es que tenemos justamente las mentorías ya muy asignadas. Una disculpa. No sé, Cari, si nada más ya un último consejo que les puedas dar. Claro, Lore, perdón, yo a veces se me fue el tiempo. Felicitarlos, creo que es una muy buena propuesta, solo creo que lo que es necesario es aterrizar. Si estamos hablando de una política fiscal, de una reforma fiscal, si estamos hablando de la generación de nuevos instrumentos para financiamiento, o si estamos pensando en cómo hacer un diseño más eficiente
de los programas presupuestarios que inciden digamos, en el financiamiento de este programa, ¿no? O sea, del tema de la protección y bienestar de pueblos indígenas. Creo que por ahí sería fundamental primero definir con un tiro de precisión hacia dónde van, y con base en eso, espero que estos elementos les hayan sido de utilidad y que no lo... Perdone, yo pensé que teníamos la hora completa, pero que les haya sido de utilidad, y en todo caso estoy a sus órdenes para continuar esta conversación. Pero sí creo que es fundamental terminar de aterrizar hacia dónde concretamente va la propuesta, ¿no? ¿Qué índole de propuesta quieren plantear?